Hoy nos toca el capítulo número 7 del libro de Esdras. El capítulo número 7 del libro de Esdras. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Dice: pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meroiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida.
todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí llega el capítulo. Volvamos al inicio. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Dice que pasados estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadok, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Aquí podemos ver la genealogía. Increíble, fueron hasta atrás. Miren de dónde la genealogía de Esdras. Llegó hasta el primer sacerdote Aarón. De allí viene él. Descendiente de Aarón, el primer sacerdote. Ahí el final de la lista, versículo 5. Hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Dice, este Esdras subió, recuerden que Aarón, recuerden a Moisés, Aarón, María, de allí, el primer sacerdote, Aarón. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, fíjense, diligente en la ley de Moisés. Cuando hablamos que una persona es diligente, es una persona que procura hacer el bien, lo correcto, lo que está allí escrito en la palabra. Como hoy en día, que ustedes digan, como hijo o una hija de Dios, mira, Karina es una muchacha diligente en la palabra, es una muchacha diligente en su trabajo, es una muchacha diligente en el servicio, en la obra de Dios. Si la muchacha de repente es cantora, mira, ella es diligente en el servicio, en el canto. Y así, una persona que procura hacer lo correcto, lo recto, hacer siempre las cosas bien delante de Dios. Entonces vemos que aquí Esdras, una de sus características era que era una persona diligente. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquí vemos que cuando Dios bendice no es porque somos bonitos, porque tenemos mucha capacidad, porque
somos así, somos asados y por eso Dios nos bendice. No. Dios nos llena de su gracia, Dios nos bendice. Es por, como dice aquí, porque la mano del Dios estaba sobre nosotros. Pero ¿por qué pasa eso? Porque eso también depende del corazón de la persona. Dios mire, Dios ve los corazones. Lo que el hombre humanamente no ve, Dios lo ve. Y cuando Dios ve que esa persona, como dice aquí, es diligente, una persona que siempre busca hacer su voluntad, una persona que persevera en su camino, una persona que lo obedece en todo, ¿qué trae eso como resultado? Como dice la palabra del Señor, la obediencia trae bendición. Entonces él, por ser una persona diligente en la ley de Dios, en la ley de Moisés, eso trajo como consecuencia que la mano de Jehová estaba con él. Fíjense, ¿no? Eso es como si dijéramos hoy en día, ¿verdad? El respaldo de Dios está con nosotros. Usted es una persona, un hombre, una mujer obediente a Dios, una mujer que hace las cosas rectamente, correcto delante de Dios en todas las cosas que Dios manda. Usted téngalo por seguro que usted va a tener el respaldo de Dios en todo. Dios le va a abrir puertas delante de usted que nadie pueda cerrar. Dios va a abrir camino, Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted es una persona obediente en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios manda en su palabra, usted diligentemente, usted procura cumplirlo. Porque son mandatos de Dios. Porque entiende que todo lo que Dios manda allí, antes era que en la ley, ahora tenemos la palabra del Señor, la Biblia. Entendemos que todo lo que Dios manda en la palabra del Señor es para uno obedecerla. No es para hacer lo que de repente me cae bien, lo que yo piense, lo que hay, esto sí me gusta. Pero aquí este otro mandamiento no me gusta y no lo voy a cumplir. Después, más adelante, cuando me den ganas, cuando sienta ganas, yo voy a cumplir los otros mandamientos. Pero esto sí, porque este sí está chévere, este me gusta. Ahí no estamos nosotros siendo obedientes. Ahí estamos siendo desobedientes. Entonces después nos preguntamos que por qué nos pasa esto, que por qué nos pasa aquello. Y no sabemos que Dios no actúa así. Pretendemos que Dios en todo momento nos bendiga, pero nosotros vivir a nuestra manera, como nosotros nos sintamos bien. Y Dios no trabaja así. Dios exige de nosotros una obediencia completa, fidelidad. Por eso es que Dios prueba nuestros corazones. Miren todo lo que pasó el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, un viaje que se supone que era de 3 días, pero duró 40 años en el desierto, pasando de todo tipo de situación, hasta que por fin entraron a la tierra prometida que era Canaán. Pero no entraron aquellos que salieron de Egipto, entraron fue los hijos, porque en el camino, lamentablemente, muchos murieron prácticamente, por su desobediencia, por rebeldía. Y ellos no entraron, llegaron a entrar los hijos. Dice, y Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Fíjense, le concedió el rey todo lo que pidió, no por sus habilidades, no porque de repente era bonito, no, era porque la mano de Jehová estaba con él. Dios estaba con él, el respaldo de Dios estaba con él. Que quede eso claro por allí. 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón, fíjense, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos.
O sea que Esdras había decidido en su corazón estudiar y obedecer la ley de Jehová. ¿Para qué? Para enseñar sus decretos, sus ordenanzas, sus estatutos a todo el pueblo. Aquí dice que preparó su corazón. Fue una decisión que él tomó. Me imagino que él meditó, pensó en Dios, oró a Dios y tomó la decisión de hacer lo correcto delante del Señor. Prepararse más en la palabra, estudiar la palabra, para llenarse él. ¿Y para qué? Dice aquí. Y para cumplirla. Porque dice la Biblia, mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese hijo o hija de Dios no lee la palabra del Señor, no la estudia, no la memoriza, no la medita, ¿cómo va a cumplir con ella si no la conoce? Ofenderá a Dios a cada rato porque no sabe lo que allí está escrito. No sabe qué es lo que Dios manda que uno cumpla, viva, haga. Por eso lo importante de todos los días tener una disciplina de estudiar la palabra, de meditar en ella. Todos los días. Así como nosotros comemos para mantenernos vivos, nuestro cuerpo, nos alimentamos, desayuno, almuerzo, cena y hasta más comida. Dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, o sea, no solamente de comida. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? La Biblia, la palabra. Esa es la boca de Dios, la Biblia. Cuando usted lee un versículo, eso es Dios hablando allí a través de la Biblia. Entonces nos dice que no solamente nosotros debemos comer el almuerzo, el desayuno, la cena, no. También tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra del Señor, alimentar nuestro espíritu. Y cuando usted se alimenta más espiritualmente, el espíritu en usted se fortalece. Pero si usted no se alimenta de las cosas espirituales de Dios, ¿qué va a pasar? Y le dedica más tiempo a ver películas, le dedica tiempo a ver novelas. Miren cómo dice, novelas, que no debemos verlas, porque eso es lo que ministra, pura cosa para la carne. Allí lo que pasan puros adulterios, fornicaciones, pura gritería, pleito, que el otro estuvo con la mujer, que el otro le engañó. Ministra puras cosas que al final son de la carne, del mundo. Y usted viendo eso va a alimentar la carne. Pero si usted escucha pura música cristiana, si usted ve puras películas cristianas, se pone a ver prédicas cristianas, usted se alimenta el espíritu y ese espíritu se fortalece. Entonces debemos de cuidar lo que ven nuestros ojos, debemos de cuidar lo que escuchan nuestros oídos, aún lo que sale de nuestra boca. Debemos de cuidar, porque el Señor dijo que seamos santos como Él es santo. Y uno tiene que cuidarse bien y mantenerse, apartarse del pecado, de las cosas malas, para vivir en santidad delante del Señor, porque eso es lo que le agrada a Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla. Preparó su corazón para aprender la palabra y para cumplirla, para vivirla. Y para luego, ¿qué? Enseñar, dice, en Israel sus estatutos y decretos. Porque tú no puedes enseñar lo que tú no sabes, pero tú te preparas y después tú vas a estar lista para enseñar a los demás. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. O sea, todo esto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todo esto venía de parte de Dios. Cuando ven que el rey halló, o Esdras halló gracia ante los ojos del rey, y miren cómo el rey lo envía y le da de todo, como quien dice luz verde, que pueda tomar todo lo que quiera, hacer todo lo que quiera para su Dios, para la casa de Dios, todas esas cosas.
Ahí vemos que está el respaldo de Dios con Edra. Pero ahí vemos a Dios moviéndose. Ahí vemos a Dios tocando corazones. Ahí vemos a Dios abriendo puertas. Porque así se mueve el Señor. Muchas veces hoy en día un hijo o una hija de Dios se afana por una situación y no sabe que uno lo que tiene es que orar y presentar las cosas delante de Dios y esperar que Dios haga, que Dios obre, porque Dios allí toca los corazones, abre puertas. Uno tiene que esperar que Dios haga. Uno va orando, va caminando y creyendo en el Señor, porque cuando las cosas son de Dios, Él va a meter su mano, Él va a hacer. Sabemos que el enemigo se levanta porque siempre el enemigo quiere dañar lo de Dios. Pero uno persevera y a la final Dios va a dar la victoria. Así como hemos estado leyendo a lo del pueblo de Dios. Fueron parados, la obra fue parada por el enemigo. Pero al siguiente año ellos continuaron y a la final Dios te dio la victoria. Y así mismo pasa hoy en día. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, fíjense, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo. El pueblo también iba a dar voluntariamente, fíjense, voluntariamente. Fíjense cómo las cosas no es a la fuerza. Y ese voluntariamente sigue hoy en día. Fíjense, aquí vemos cómo en el tiempo de la ley se daba al pueblo, se daba al Señor ofrendas voluntarias. Y hoy en día seguimos con ofrendas voluntarias. Lo que Dios ponga en su corazón, usted da conforme a Dios le haya bendecido, usted da al Señor. Conforme a como Dios le haya bendecido, usted da sus ofrendas. Dice, por eso es que la Biblia dice que demos con gozo y alegría. Porque usted no va a dar una ofrenda a Dios quejándose, llorando. Si va a llorar a quejarse, no de nada. Porque Dios está viendo su actitud de su corazón y no lo está dando con agrado. Entonces esa ofrenda Dios no la va a recibir con agrado. Recuérdese Caín y Abel. Si usted da su ofrenda con gozo y alegría, porque Dios ha bendecido su vida, porque usted sabe que Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios ha hecho cosas maravillosas en usted, en su familia, usted le va a dar conforme a Dios le haya prosperado a usted y con gozo y alegría, no con tristeza ni queja, porque eso no le agrada al Señor. Entonces dice, y toda la plata y el oro que haya en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Recuerden que había muchos utensilios, muchas cosas, que cuando el rey Nabucodonosor, él se las había llevado. Y fíjense cómo están restituyendo todo. Todo lo que se habían llevado, todo lo que estaba en Babilonia, lo estaban devolviendo a Jerusalén. Restituyendo todo. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente. Fíjense, ¿quién hace todas esas cosas? El Señor. Cuando Dios decide hacer algo, lo hace.
Él es Dios, Él creó los cielos, la tierra, todas las cosas que en ella hay. Delante de Él se dobla toda rodilla. La palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata. Lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, es de Él. Y Él provee, Él abre puertas, Él toca corazones. Cuando Él quiere hacer algo, Dios es un Dios de propósito. Cuando Él quiere hacer algo, mire, ¿quién puede impedir eso? ¿Quién? La Biblia dice que Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar. Él es el que sana, el que libera, el que hace todo. Dice 22, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo y 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Allí en el 22 le dicen, ¿verdad?, que le darán hasta 3.400 kilos de plata, 22.000 kilos de trigo y 2.000 litros de vino, 2.000 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que el decreto, que también había un decreto, ¿verdad?, de que a ningún sacerdote, ni levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador del templo de Dios se le exija el pago de tributos como derechos aduaneros o pasajes de ninguna clase, hablando pues como hoy en día. Dice 25, y tú, Edras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Fíjense cómo se le está dando instrucciones. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, o sea que lo destierran de allí, de la ciudad, del pueblo, lo sacan, a pena de multa o a prisión. Fíjense, y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios. O sea que todos tenían la obligación de cumplir la ley de Dios. El que no estuviera de acuerdo, el que no quiere cumplir, el que no quiere obedecer, les esperaba esas cosas: muerte, lo desterraban de ahí de la ciudad o lo sacaban, que se vaya por otra parte, o una multa o la prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Como dice la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso es que es la necesidad de que los padres instruyan a los hijos. Por eso es la necesidad, es lo importante, de que los padres hagan altares familiares, se reúnan con los hijos, enseñarles la palabra, hablar de la palabra, meditar en la palabra. Porque allí también en esos altares, cualquier situación que uno vea que no esté alineada a la palabra del Señor, cualquier cosa que esté ocurriendo, allí se arregla con la palabra de Dios y se ora también. Cualquier movimiento de las tinieblas, allí se ora, se destruye, se reprende.
Eso hace allí también que se fortalezcan las relaciones de la familia. El hacer altares familiares juntos, el buscar la unidad. Recuerden que el enemigo siempre va a buscar la desunión, la división. Que los esposos estén peleados, disgustados. Que los padres estén peleados con los hijos. Necesita de alguna u otra manera meter allí división. Y se tiene que tener mucho cuidado con eso. Donde hay murmuración, división, allí no hay unión. Entonces, cuando uno está buscando la unidad, el trabajo del enemigo ¿qué va a hacer? Es buscar lo contrario. Que la familia no esté unida. Que haya conflicto, que haya murmuración, que haya queja, que haya crítica, que hablen mal del uno del otro, porque todo eso es pecado. Y al haber esas cosas hay mucho problema allí. No se puede mover Dios de una manera especial, poderosa, por esos pecados. Entonces hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Uno tiene que buscar es la unidad y no la desunión, no la división. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucho discernimiento para ver cómo se está moviendo el enemigo, lo que está haciendo, para uno atacar eso, contrarrestar eso y seguir hacia adelante. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.